Cordial saludo, apreciados estudiantes. Este objeto virtual de información tiene como fin explicarles el ejercicio número 1 de la unidad 1. En este momento nos encontramos entonces en la guía de actividades, que es donde se describe cada uno de los ejercicios que se van a desarrollar. Tenemos como ejercicio número 1 la caracterización de los grupos funcionales. Para ello, en la misma guía se les recomienda estos dos libros, el de Chan y el de Carey, con sus respectivas páginas, donde se explica todo lo referente a la caracterización de los grupos funcionales. Al mismo tiempo, la guía de actividades encuentra un anexo, que es el documento formato en el cual se debe entregar el consolidado y debe ubicar la misma sección, que es el ejercicio 1, caracterización de grupos funcionales, que es esta que vemos en este momento con la tabla 1. Esta que es la guía de actividades le muestra entonces lo que son los libros y las páginas que debe hacer lectura y asimismo la información donde la debe consignar, que es en la tabla 1 del documento que lleva como nombre anexo 1. Este entonces documento es el anexo 1, lleva como nombre anexo 1 y nos encontramos en la tabla número 1. Esta tabla está dividido en 6 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde está el estudio de los grupos funcionales, que son los alcanos, los cicloalcanos, los halogenuros de alquilo, los alquenos y los alquinos. Es decir, toda la información que usted encuentra en esta primera columna denominada grupos funcionales son los nombres de los grupos que vamos a estudiar en este ejercicio. En las siguientes 5 columnas debe consignar en el espacio donde está en rojo el nombre de cada uno de los estudiantes que participen en este ejercicio. Aquí hay 5 columnas debido a que nosotros acá en la UNAD trabajamos en grupo de 5 estudiantes, por lo tanto cada estudiante trabajará una columna diferente para que no se vean repeticiones. Entonces, por ejemplo, yo voy a escoger ser el estudiante número 1, aquí colocaré mi nombre, Claudia García, y debo entonces responder todo lo referente a esta columna, desde donde empieza con la fórmula general hasta abajo, donde encuentro lo que son esta pregunta que está aquí para los alquinos. Es decir, la tabla se debe llenar de forma vertical y no horizontal. Suponiendo entonces que soy la estudiante número 1 y aquí coloco mi nombre, Claudia García, debo indicar la fórmula general que le corresponde a los alcanos, porque aquí me lo está diciendo alcano, la fórmula general, la debo investigar. Después sigo hacia abajo porque la lleno de forma vertical. Me dice, proponga un ejemplo de una reacción que experimenta el grupo funcional cicloalcano, es decir, partiendo de la estructura del cicloalcano. Es decir, que esta pregunta ya es referente al grupo funcional denominado cicloalcano y tiene que ver con una reacción de experimentación, porque es una reacción que experimenta. Y aquí es necesario que usted retome lo que es una fórmula o una reacción química donde está dividida en reactivos y productos. Por lo tanto, cuando hablamos de una reacción de experimentación de cicloalcanos específicamente, la reacción química debe tener en los reactivos el grupo funcional de estudio, en este caso el cicloalcano. Por eso aquí le hacen la aclaración que dice partiendo de la estructura del cicloalcano. Si yo en una reacción química parto de la estructura del cicloalcano, es decir, que estoy hablando de una reacción de experimentación, porque estoy explicando cómo los cicloalcanos reaccionan para dar diferentes compuestos, pero parto es del cicloalcano como tal. Sigo hacia abajo, entonces ya aparecen los halogenuros del kilo y ya debo responder esta pregunta que dice clasificar los siguientes compuestos como sustratos primarios, secundarios y terciarios y justificar el por qué yo hago esa clasificación. Tengo entonces estos 3 compuestos, debo clasificarlos en sustratos primarios, secundarios o terciarios e indicar por qué esa respectiva clasificación. ¿Qué es necesario entonces para este caso? Pues que yo lea e investigue
qué son sustratos primarios, secundarios y terciarios para ya después con estos tres compuestos hacer la respectiva clasificación. Sigo hacia abajo y ya me encuentro a los alquenos, donde solamente la tabla en esta sección me pide es que los defina, de una breve o una corta definición de lo que son los alquenos. Continúo, ya sigo con los alquinos. ¿Y qué me dice que tengo que hacer ahorita? Pues tengo que proponer, dice, propongo un ejemplo de una reacción para obtener el grupo funcional. ¿Cuál es el que estoy estudiando? Los alquinos, es decir, que se obtenga como producto un alquino. Las reacciones de formación, como lo dice aquí, una reacción para obtener el grupo funcional, ya el grupo funcional de estudio debe desaparecer en la reacción química en los productos, por eso también se hace la aclaración, es decir, que se obtenga como producto un alquino. ¿Por qué alquino? Porque es el grupo funcional en esta sección que estoy estudiando. Por lo tanto, en la reacción química, los productos a la hora que se combinen van a dar es el alquino, porque me están pidiendo es una reacción de formación. ¿De formación de qué? De los alquinos. De esta forma, entonces, el estudiante número 2, el 3, el 4 y el 5 hará lo mismo, hará el llenado de la tabla de forma vertical, donde deberá leer en cada cuadro del grupo funcional qué le están pidiendo exactamente. Si ya viene otro estudiante, Pepito Pérez, entonces ya le dicen que para los alcanos dé la definición, que para los cicloalcanos debe dar la fórmula general, que para los halogenuros de alquilo debe proponer una reacción para obtener el halogenuro alquilo, que para los alquenos debe responder esta pregunta justificando su respuesta y que para los alquinos debe proponer una reacción que experimente. Y así sucesivamente los demás estudiantes que participen de este ejercicio. ¿Cuál es la idea entonces de hacer el correcto llenado de esta tabla se está aclarando de forma vertical, es decir, hacia abajo? Que todos los estudiantes revisen los 5 grupos funcionales de estudio, es decir, alcanos, cicloalcanos, halogenuros de alquilo, alquenos y alquinos, y no solamente se centren en uno. ¿Por qué? Porque si yo soy el estudiante número 1, aquí coloco mi nombre, Claudia García, y yo lleno la tabla de forma horizontal, es decir, de aquí hacia acá, nótese que todas las 5 casillas que encuentro, es decir, esta tercera, cuarta y quinta, van a ser del mismo grupo funcional, es decir, voy a dar la fórmula general del alcano, la definición del alcano, voy a responder esta pregunta respecto al alcano, voy a proponer la reacción, el ejemplo de reacción para obtener los alcanos y una reacción que experimenta los alcanos. Y de esta forma entonces no estoy estudiando qué son los cicloalcanos, qué son los halogenuros de alqueno, los de alquilo, los alquenos y los alquinos. Mientras que si yo hago el llenado de forma vertical, cada una de las preguntas que hay es de acuerdo a los 5 grupos funcionales diferentes de estudio. Esta información se debe consignar en este mismo documento que se llama anexo 1, en esta misma tabla, es decir, completar los espacios que está ahí, está en formato Word y PDF, pueden ir trabajando directamente en la de Word y al mismo tiempo en la parte superior aquí encuentra el libro con el tema y la página para que estudie el tema correspondiente. Por ejemplo, nosotros aquí en el ejercicio número 1 estamos estudiando alcanos, cicloalcanos, halogenuros de alquilo, alquenos y alquinos. Entonces aquí le dice, para los alcanos, entonces revise el libro de Chang en la página 1027. Por ejemplo, para la nomenclatura de los alcanos, el libro de Carey en estas páginas que se indica. Para reacciones de los alcanos, libro de Chang en las páginas también que se indica. Es decir, que esta tabla le es de gran ayuda para que estudie cada uno de los 5 grupos funcionales y una vez se hayan estudiado de forma completa, pues proceda al correcto desarrollo de este ejercicio 1 de la unidad 1, que es la consignación de la información en la tabla número 1.
Espero entonces este documento, esta información les sea de apoyo y les sirva para hacer un correcto desarrollo del ejercicio número 1 de la unidad 1. Gracias.